Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a un evento más de este coloquio de Ciencia, Diversidad y Género. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues hoy estamos de manteles largos. Vamos a tener una interesantísima charla a cargo de la doctora Sibón Guerrero McManus, cuyo título es El prejuicio ante las diversidades y la muerte hermenéutica. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Sibón a nombre de la Comisión de Equidad, a nombre de la Facultad de Ciencias, por acompañarnos en esta conferencia magistral. Antes de darle los micrófonos a la doctora Sibón, voy a permitirme leer su semblanza para conocer un poco más de ella. Sibón estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEIH de la UNAM. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Y pues, bienvenida, Simón, los micrófonos son todos tuyos, te escuchamos. Muchas gracias, querida Ana. Siempre es un gusto verte. Digo, es más gusto cuando es en físico, pero también aquí es un gusto. Gracias también a la comisión, a Carla, desde luego, por todo, no solo por invitarme, sino también reconozco que han hecho un trabajo muy importante en la facultad y me parece que es importante dejar muy en claro que sí creo que están construyendo una facultad radicalmente distinta, una facultad más justa, más incluyente, y eso también pues se los agradezco, ¿no? Y bueno, para entrar a tema, bueno, primero advierto que tengo un poco de gripe, entonces probablemente lo noten en la manera en la que hablo y me falta un poco el aire, así que si de repente hago una pausa, no es que tengan lag, es mi cansancio. Pero bueno, lo que voy a presentar hoy está relacionado con un artículo que justamente publiqué hace un par de meses en la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. Y en efecto, ese es el título de la revista, es una revista con un título muy largo y el artículo en cuestión se llama Prejuicios que silencian. Y básicamente lo que voy a presentar son las ideas más importantes de este artículo. Quiero dar un poco de trasfondo y básicamente señalar que estamos siempre con las diversidades sexogenéricas, siempre estamos en una discusión, porque mucha gente no termina de entender por qué las opiniones que mucha gente expresa, que son muchas veces opiniones, digamos, con un tono negativo sobre las diversidades, ¿por qué señalamos que esas opiniones tienen un efecto negativo sobre la calidad de vida, sobre los derechos de las personas de las diversidades sexogenéricas? Y pongo ejemplos. Es común encontrarnos, por ejemplo, con opiniones acerca de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, donde se nos califica de personas enfermas, se nos califica de personas asquerosas, se nos califica de personas pecadoras, antinaturales, y desafortunadamente es muy común encontrar este tipo de expresiones, son muy comunes, por ejemplo, en redes sociales, son comunes también en el espacio público y tristemente también en espacios de toma de decisiones, en los espacios públicos políticos, donde también se nos suele descalificar, ya sea apelando a la religión, considerando que somos de alguna manera algo que contraviene la religión dominante en este país y se nos considera pecadores. Se habla, por ejemplo, de que las personas homosexuales o bisexuales son sodomitas, se habla que las personas trans contravienen el mandato de Dios de crear al hombre y la mujer y que pues básicamente eso se mantenga.
nos encontramos con este tipo de expresiones, pero también con otro tipo de expresiones que más bien se alimentan de la ciencia cuando se nos califica de personas enfermas, ya sea a través de la narrativa del trauma, de algo les pasó en la infancia, o a través de la narrativa de la falla orgánica, donde se dice que hay algo malo con nuestros cerebros, que hay algo malo con nuestros cuerpos. Y estas opiniones, desafortunadamente, suelen ser muy invalidantes de nuestras experiencias. Y es en ese contexto el que me interesa básicamente presentar esta reflexión acerca de la muerte hermenéutica y de la conexión que tiene el prejuicio ante la muerte hermenéutica. Hay que situar el concepto de muerte hermenéutica primero que nada, porque probablemente es un concepto que mucha gente aquí no haya escuchado, y me gustaría explicar el origen del concepto de muerte hermenéutica. Cuando lo explique van a entender el por qué está tan íntimamente vinculado con el tema de los prejuicios, y al final lo que haré simplemente será tratar de redondear el por qué la muerte hermenéutica y el tema de los prejuicios nos ayuda a entender por qué este tipo de opiniones lesionan la integridad, los derechos y la dignidad de las personas de las diversidades sexogenéricas. Aclaro que la muerte hermenéutica, desde luego, ya la voy a explicar, pero no es privativa, no solo le pasa a las poblaciones LGBT, le pasa a otras poblaciones, eso lo explicaré un poco más adelante, pero bueno, para entrar de lleno. El concepto de muerte hermenéutica fue acuñado por un filósofo norteamericano que se llama José Medina. Eh, Evidentemente es un filósofo norteamericano de origen latinoamericano, como su nombre lo dice, pero bueno, él es norteamericano y fue José Medina quien acuñó el concepto de muerte hermenéutica. Ahora bien, el trabajo de José Medina se inserta dentro de una tradición al interior de la filosofía anglosajona, sobre todo al interior de lo que podríamos llamar la filosofía moral y la epistemología social anglosajonas, que ha estado trabajando temas vinculados con las desigualdades. En México tenemos otras tradiciones igualmente importantes, que en México son más destacadas, más conocidas, que también tienen un interés por temas propios de filosofía moral. Y aquí por filosofía moral me refiero a cuestiones que tienen que ver con eh, básicamente el bienestar, los derechos, la integridad, cuestiones básicamente vinculadas con preocupaciones de carácter ético y también ético-político. Y en México son muchas las tradiciones que conocemos. También tenemos personas que estamos trabajando desde esta influencia anglosajona, aunque nuestro trabajo no es tan conocido, pero hay, por ejemplo, colegas como la doctora Ángeles Araña, el doctor Iván Eliab, la doctora Adriana Murguía, por mencionar algunos ejemplos. Es decir, sí hay una pequeña academia en este país que está trabajando estos temas, incluso entre los estudios de género, por ejemplo, aquí en la UNAM, la doctora Amneris Chaparro también toma elementos de esta tradición. Entonces, bueno, simplemente esto es para presentar que el concepto de muerte hermenéutica está desarrollado dentro de esta filosofía de origen anglosajón, que está centrado sobre cuestiones morales y epistemológicas. Y, y concretamente podríamos remontar el origen de esta discusión a los trabajos de una epistemóloga británica de nombre Miranda Fricker, que ya desde hace más de 20 años venía trabajando con el tema de la injusticia y la epistemología, pero que en 2007 publicó un libro que de alguna manera revoluciona el campo. Este libro se llama Injusticia Epistémica, y en este libro ella básicamente propone que muchas injusticias tienen un correlato epistemológico o vienen acompañadas de injusticias epistémicas. Ahora, ¿qué está entendiendo Miranda Fricker por una injusticia? Está entendiendo
que una injusticia es básicamente aquello que lesiona a una persona en su calidad de agente, sea ya en su calidad de agente moral o agente epistémico, y que lo hace además, que esta lesión es una lesión que perjudica a esta persona y que esto no tiene ninguna justificación. Esto sería una injusticia. Habría que señalar en ese sentido que la mayor parte de las injusticias con las que trabajamos, de las que hablamos incluso cotidianamente, son injusticias en el ámbito, por ejemplo, moral, eh, pero también habría injusticias en el ámbito epistémico, y era eso concretamente lo que le interesaba a Miranda Fricker poner enfrente. Ella distinguió dos grandes tipos de injusticias epistémicas. Por un lado, lo que se van a llamar las injusticias hermenéuticas, y por el otro lado, lo que se van a llamar las injusticias testimoniales. Las injusticias hermenéuticas tienen que ver con eh, los vacíos conceptuales que puede tener una persona o un grupo de personas, y que les lleva a no ser capaces de reconocer que lo que están viviendo es una injusticia. Pongo un ejemplo que siempre me ha gustado, y es que la idea misma de derechos humanos de alguna manera nos ha permitido a todas, todos, todes hablar de tal manera que cuando algo nos pasa podemos decir esto no es justo y viola mis derechos. Es decir, la noción misma de derechos humanos ha permitido subsanar una serie de lagunas hermenéuticas que teníamos las personas y que a veces no nos permitían nombrar que estábamos viviendo una injusticia. La propia Miranda Fricker pone un ejemplo y tiene que ver con los conceptos de acoso sexual y conceptos relacionados, ¿no? Como hostigamiento sexual. Y una de las cosas que ella dice, antes de que tuviéramos estos conceptos, muchas mujeres se encontraban en una situación donde vivían situaciones que les generaban un malestar, que les generaban angustia, pero que no tenían la manera de verbalizar, que no tenían la manera de decir esto que me está pasando, que esto que me genera una angustia, que me genera una ansiedad, es algo inaceptable. Y en ese sentido, cuando está este vacío de conceptos, es cuando ocurre una injusticia hermenéutica. Y la propia Fricker, les decía yo, pone de ejemplo los conceptos de acoso sexual, hostigamiento sexual, y en general podríamos decir que todo este abanico de conceptos que nos han permitido nombrar una serie de violencias vinculadas al género. Este es un tipo de injusticias, las hermenéuticas, y por el otro lado estarían las injusticias testimoniales. Aquí ya no es un vacío conceptual, ya no es una laguna hermenéutica, sino que básicamente lo que tenemos es una falla en la credibilidad de un agente epistémico. A ver, con eso no quiero decir que falle el agente epistémico, sino que por el contexto social en el que está situado, el agente epistémico encuentra su credibilidad disminuida. Y esto también puede ocurrir, por ejemplo, con ciertos testimonios. Desafortunadamente es muy común que, por ejemplo, gente que da un testimonio cuando ha vivido alguna forma de violencia, se encuentre con que su testimonio no es creído. También en el ámbito de las violencias de género en sentido amplio esto pasa, como por ejemplo cuando llega una compañera y dice yo he vivido acoso sexual y no se le cree, pues esto es una forma de injusticia testimonial, pero puede ocurrir que alguien viva una forma de racismo, que alguien viva una forma de discriminación lesbófoba, transfoba, homófoba, y no se le cree. Y esto es lo que constituye de manera central una injusticia testimonial, aquello que básicamente implica que alguien da un testimonio y por razones vinculadas a la identidad de quien habla, es decir, por prejuicios sobre su identidad, la credibilidad de este agente epistémico está disminuida. Y en ese sentido el testimonio que da no es escuchado. Miranda Fricker articuló estos dos conceptos y eso generó
toda una ruptura al interior de la epistemología social, porque se empezó a consolidar un campo fecundo en el cual la epistemología social y la filosofía moral empezaron a colaborar de una manera muy importante. Y voy a esbozar un poco algunas de las cosas que hemos aprendido en este campo. Si a alguien le interesa leerlo con más calma, bueno, pues lo que les diría es que yo desarrollo estas ideas con más calma en este texto intitulado Prejuicios que silencian, que les decía yo fue publicado hace un par de meses por la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. Pero bueno, decir que estos conceptos, tanto el de injusticia hermenéutica como el de injusticia testimonial, son herramientas muy poderosas y me gustaría poner ejemplos concretos. Hace unas 2 semanas, en un seminario en la Universidad Iberoamericana, yo mencionaba, por ejemplo, que el tema de los derechos humanos, como mencioné aquí hace poco, es un ejemplo de cómo se generan una serie de conceptos que resuelven o atienden estas lagunas hermenéuticas. Y aquí que no se nos olvide que los derechos humanos incluyen derechos de primera, segunda y tercera generación, siendo los derechos civiles y políticos normalmente considerados los derechos de primera generación, es los que se reconocieron temporalmente más temprano. Y después tenemos los derechos sociales, económicos, culturales, por ejemplo, que se reconocen un poco más tarde. Y, por ejemplo, los derechos ecológicos son los que se han reconocido de manera más tardía. Pero ahí, por ejemplo, justo podríamos mostrar cómo la inexistencia de los derechos ecológicos sería un ejemplo de una injusticia hermenéutica, porque nos dejaba a muchas personas en una situación donde había una laguna conceptual, donde no podíamos hablar de que teníamos, por ejemplo, derecho a un medio ambiente limpio. Y en ese sentido, este concepto de injusticia hermenéutica no solo sería importante para temas que tienen que ver con género, raza, diversidades, sino también con otro tipo de temas que involucran los derechos humanos en un sentido más amplio, incluyendo desde luego los derechos ecológicos. Un segundo ejemplo de cómo el concepto de injusticia hermenéutica es importante tiene que ver con cómo algunos conceptos nos han permitido nombrar formas específicas de la violencia. Por ejemplo, los conceptos de feminicidio y de transfeminicidio, de alguna manera, son conceptos que nacen para tratar de subsanar estas lagunas hermenéuticas que tenemos y que antes de tener estos conceptos quizás no podíamos articular de una manera tan precisa el hecho de que detrás de estas violencias había mecanismos muy específicos, que no estábamos viendo simplemente un homicidio ya, sino que era un homicidio donde el género de la persona era un factor fundamental. Y esto pasa tanto en el caso del feminicidio como en el caso del transfeminicidio, y lo que vemos aquí es que la noción de injusticia hermenéutica nos permite reconocer que ciertos vacíos, incluso vacíos legales, configuran este tipo de injusticias que podemos subsanar precisamente con un trabajo conceptual de crear conceptos que ayuden a nombrar fenómenos. Dicho sea de paso, enfatizo eso porque también es una manera de mostrar que las humanidades sí hacemos una diferencia. De repente está esta percepción de que las humanidades no sirven para nada, de que no estamos haciendo nada, y yo quisiera mostrar que por lo menos en este ámbito es muy claro que el trabajo de las humanidades tiene una utilidad social muy clara, porque subsana injusticias hermenéuticas. Y bueno, simplemente ya había yo mencionado ejemplos de injusticias testimoniales, pero me gustaría mencionar que, por ejemplo, injusticias testimoniales vinculadas a prejuicios, los hay muchos. Eh, Casos muy conocidos en el sistema penal tienen que ver con, por ejemplo, cómo la credibilidad de los agentes puede estar vinculada de manera injusta con cuestiones como la raza, la clase socioeconómica, el género o el estatus de ser una persona LGBT. En Estados Unidos, por ejemplo, son conocidos muchos casos de personas afroamericanas y latinas
que son condenadas sin que haya mucha evidencia, simplemente porque sus testimonios, cuando afirman ser inocentes, gozan de una credibilidad epistémica disminuida. Y ante un testimonio de una persona blanca se pueden encontrar con que de pronto esa credibilidad epistémica disminuida por motivos de prejuicio puede de hecho llevarlos a la cárcel, ¿no? En ese sentido, lo que estoy tratando de mostrar es que estos dos conceptos, el de injusticia hermenéutica y el de injusticia testimonial, de alguna manera fueron un aporte importante. Ahora, el campo fue transformándose a raíz del trabajo de Miranda Fricker y de otras personas. Y una de las cosas que fue pasando es una proliferación de conceptos, ahorita mencionaré algunos de ellos. Dentro de estos está el tema de la muerte hermenéutica, pero también algo muy importante es que hubo un reconocimiento de que muchos movimientos sociales también hacen lo que se lleva a cabo, lo que se conoce como un activismo epistémico. Un activismo epistémico quiere decir que muchos movimientos sociales, dentro de las muchas cosas que hacen, también llevan a cabo toda una tarea de acuñar conceptos, acuñar conceptos que permiten nombrar procesos sociales injustos o procesos sociales vinculados con desigualdades. Y en ese sentido, podríamos de hecho hacer una relectura de la historia de los grandes movimientos sociales del siglo XX y lo que va del XXI, señalando que en estos movimientos hay un activismo epistémico muy fuerte. Los ejemplos más claros podría ser releer la historia del movimiento feminista y reconocer que el movimiento feminista siempre ha tenido, por ejemplo, un activismo epistémico, desde que, por ejemplo, para irnos muy al origen, alguien como Mary Wollstonecraft empezó a hablar de los derechos de las mujeres, subsanando así una laguna hermenéutica, pero también, por ejemplo, cuando la propia Simone de Beauvoir en El segundo sexo denuncia esta noción del eterno femenino como una construcción ideológica en la feminidad que oculta la manera en la que las mujeres son producidas por un contexto social que las oprime. Esto es un tipo también de activismo epistémico que vemos en la historia de los feminismos y podríamos mencionar también más ejemplos como Betty Friedan en aquel famoso libro de la mística femenina, donde también habla de esta sensación que tenían muchas amas de casa norteamericanas en los años 60, por ejemplo, donde se sienten francamente deprimidas y no saben por qué. Y Betty Friedan de alguna manera logra nombrar esto diciendo, bueno, pues lo que pasa es que esta reclusión en el espacio doméstico de alguna manera es sumamente limitativa y es opresiva. Pongo estos tres ejemplos, pero podríamos seguir. Simplemente lo que quiero mostrar es que hemos aprendido, gracias a esta rama, que hay un activismo epistémico en los movimientos sociales. Lo mismo podríamos decir del movimiento de las diversidades sexogenéricas, donde, por ejemplo, hemos acuñado términos como el término de heterosexismo, acuñado en los años 90, o el de cisexismo, acuñado en los años 2000, y que, por ejemplo, una autora como Julia Serano considera que son dos modalidades de sexismo distintas al sexismo tradicional. Julia Serano, de hecho, afirma que el sexismo tradicional, pues es este sexismo que existe entre hombres y mujeres, pero que tendríamos que reconocer una modalidad diferente, que es el sexismo por oposición, que de alguna manera se encarga de vigilar que lo que se considera propio de los hombres y propio de las mujeres no se mezcle. Y eso tiene dos componentes, uno es el heterosexismo y el otro es el cisexismo. ¿Por qué? Lo que nos dice Julia Serano es que estos dos tipos de sexismo, el heterosexismo y el cisexismo, vigilan todo el tiempo que no haya personas, por ejemplo, hombres que tengan deseo sexual por otros hombres, porque se considera que este es un deseo impropio para hombres. Y lo mismo podríamos decir con mujeres lesbianas.
que una mujer lesbiana tiene un deseo impropio para las mujeres. En ese sentido, lo que nos dice Julia Serrano es que estos sexismos estarían vigilando que esto no pase y que las personas que transgredemos estos mandatos sociales seamos un objeto de castigo, ¿no? En el caso del cisexismo ocurre algo parecido, pero ya no con el deseo, sino con la identidad. Es decir, que un cuerpo con cierta morfología se asuma como mujer, o un cuerpo, por ejemplo, con vulva se asuma como hombre, pues es algo que se considera violatorio de la norma, precisamente porque se considera que lo propio de las mujeres es tener un cuerpo con vulva y lo propio de los hombres es tener un cuerpo con pene, y que quienes violen estas normas tienen que ser castigados. En ese sentido, bueno, pues también el movimiento LGBT ha llevado a cabo un activismo epistémico muy importante con la creación de conceptos. Y hay que decir que esto desde luego no se ha restringido al siglo XX. También en el siglo XXI hemos visto movimientos sociales importantes. Un ejemplo es Black Lives Matter, donde no solo vemos un activismo epistémico, sino vemos también un activismo epistémico volcado en una nueva modalidad de activismo que se conoce ahora como el activismo del hashtag, básicamente por la centralidad que van a tomar las redes sociales. Entonces, todo esto que les estoy describiendo es que básicamente gracias al trabajo de autoras como Miranda Fricker, la epistemología social y la filosofía moral tienen este acercamiento muy interesante que empieza a nombrar las injusticias hermenéuticas, que empieza a nombrar las injusticias epistémicas y que empieza a reconocer que los movimientos sociales han tenido toda una labor de activismo epistémico que antes quizás de alguna manera sabíamos que estaba ahí, pero que no estábamos nombrando como tal. Y en este cambio profundo, una de las cosas que vamos a ver es que se van a ir sumando voces y van a ir complejizando nuestra mirada en torno a las desigualdades vinculadas con lo epistemológico. Por ejemplo, vamos a ver autores que empiezan a hablar de cómo, por ejemplo, puede haber también una erosión de la confiabilidad epistemológica de ciertos agentes, producto de los prejuicios identitarios. Esto también es algo que no le es ajeno ni a las mujeres, ni a las personas racializadas, ni a las personas LGBTI. El encontrarnos de pronto con gente que simplemente por nuestra identidad nos considera menos competentes. Y eso se suele traducir, por ejemplo, en desigualdades incluso económicas, que podemos detectar en los famosos techos de cristal. Y esto es un ejemplo muy obvio de cómo esta erosión de la credibilidad epistémica no se queda en el ámbito epistemológico. Es decir, no solamente es que la gente dude de tus capacidades, sino que en algún momento tú misma, tú mismo, tú misma introyectas esta desconfianza y asumes que no eres lo suficientemente capaz. Por eso no debe sorprendernos, por ejemplo, que muchas mujeres y muchas minorías sexogenéricas o diversidades sexogenéricas, para no hablar de minorías, tengan en mayor frecuencia un síndrome de impostor. El síndrome de impostor es este síndrome donde todo el tiempo te preguntas si eres una persona genuinamente competente, si tu trabajo está a la altura, y una serie de inseguridades que tienen que ver con esta corrosión justamente de la credibilidad epistémica, que resulta justamente de estas desigualdades y prejuicios sociales. Y no me quiero detener mucho más porque quiero llegar al famoso concepto de injusticia hermenéutica, de muerte hermenéutica. Simplemente me gustaría decir que por ahí hay más personas que han trabajado también estos temas. Por ejemplo, está una mujer afroamericana experta en teoría crítica de la raza y en epistemología, que es Christy Dodson. Es una de las, yo creo que de las filósofas más interesantes en este tema, que también ha articulado la noción de opresión epistémica para señalar, por ejemplo, cómo hay grupos que no solo están oprimidos, digamos, en un sentido relativamente tradicional, es decir, que hay una dominación, sino que esta incluye una faceta epistemológica, es decir, que el conocimiento mismo
está disponible, de alguna manera naturaliza y legitima la subordinación de las personas oprimidas. Y a esto Christy Dodson le va a llamar opresión epistémica. Ella ha hecho también otro tipo de trabajos, pero menciono este concepto para que vean. Lo único que me interesa es que de 2007 para acá ha habido una proliferación de trabajos y de términos que son importantes y que nos han permitido ir adquiriendo herramientas conceptuales cada vez más sofisticadas para ir detectando distintas maneras en las que las desigualdades se vinculan con cuestiones relacionadas con el conocimiento. Y un último ejemplo es un libro que salió este año de una autora británica también que se llama Catherine Jenkins. Es un libro que se llama Injusticias eh, ónticas. Y así como Miranda Fricker hablaba de injusticias epistémicas, Catherine Jenkins habla de injusticias ónticas. Y básicamente una injusticia óntica tiene que ver con la manera en la cual una clase de personas, por ejemplo, es construida socialmente de tal manera que eso se vuelve un elemento que va en detrimento del valor moral o de la dignidad moral de una persona. Y ella pone un ejemplo desde luego anclado en Inglaterra, pero que no es privativo en Inglaterra, y dice que hasta hace unos 20, 30 años en Inglaterra, la manera en la que estaba construido el delito de violación eh, excluía, por ejemplo, la posibilidad de que hubiera una violación en el matrimonio, porque se asumía que al casarse un hombre y una mujer, digamos en el matrimonio heterosexual más tradicional, se asumía que al casarse automáticamente se llegaba a un acuerdo donde la mujer siempre permitía un acceso al marido a su propio cuerpo. Es decir, que el matrimonio se entendía como un permiso para tener acceso sexualmente hablando al cuerpo de la esposa todo el tiempo que el marido quisiera. Y ella menciona que este ejemplo ilustra lo que es la injusticia óntica, porque dice la manera en la que está construida la clase de esposa implica que todas las mujeres que son esposas están viviendo una injusticia, porque quiere decir que algo en su dignidad moral está siendo violentado, porque si ellas fueran a ser violadas por sus maridos, esto no va a ser considerado ni siquiera un delito y no va a ser considerado ni siquiera un problema social. Y a eso es lo que Catherine Jenkins nombra una injusticia óntica. Y desde luego lo que le interesa mostrar es que las injusticias ónticas están muy presentes en categorías que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con el género en sentido amplio. Y cuando digo género en sentido amplio no me refiero solamente a hombres y mujeres, sino también a diversidades sexogenéricas. Y dice la manera en la que muchas clases sociales, y no clases sociales en el sentido marxista, sino clasificaciones sociales, se construyen, tiene un componente de injusticia óntica, porque básicamente lo que estamos viendo es que quienes están en esa categoría, simplemente por el hecho de estar en esa categoría, ven ya violentada su dignidad moral, porque el ser colocados en ese lugar de alguna manera implica que ya una serie de injusticias van a ser naturalizadas. Ella, les digo, pone este ejemplo, pero no es el único que menciona. A lo largo del libro menciona cuestiones que tienen que ver con raza, con género, pero básicamente podríamos poner ejemplos de que si construimos a las diversidades sexogenéricas como una falla, ya sea a través de la narrativa, del trauma o de la falla orgánica, entonces inmediatamente estaríamos cometiendo una injusticia óntica, porque una persona que está en esta categoría inmediatamente está siendo vulnerada en su dignidad moral. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que su agencia moral y su calidad de sujeto moral de alguna manera están siendo ya cuestionadas, considerándolo un agente en cierto sentido fallido, no necesariamente moralmente fallido, pero de alguna manera fallido,
lo que licencia una serie de actitudes sociales de discriminación, lo que de alguna manera las legitimaría. Entonces, bueno, para cerrar, digamos, este ejercicio que he hecho de mostrar este abanico de conceptos que han ido surgiendo, quiero llegar al concepto finalmente, el de muerte hermenéutica. Les decía yo que este es un concepto desarrollado por José Medina y de alguna manera la muerte hermenéutica es la forma más radical de injusticia hermenéutica. Es decir, todas las personas en principio podríamos en algún momento vivir una injusticia hermenéutica si nos encontramos con una laguna, por ejemplo, en nuestros conceptos que no nos permite nombrar una injusticia. Pero en el caso concreto de la muerte hermenéutica, lo que José Medina está tratando de mostrar es que es una situación estructural y sistémica donde un grupo social, y aquí es importante decir que es un grupo social, encuentra que sistemáticamente a lo largo de la historia toda la posibilidad de crear un conocimiento que le permita nombrar las injusticias que vive, no solamente ha sido bloqueada esa producción del conocimiento, sino que su propio conocimiento ha sido desmontado y se ha marginado a esta comunidad en términos también epistemológicos, dejando a esta comunidad sin los recursos necesarios para siquiera poder nombrar el tipo de violencias que históricamente han sido cometidas contra este grupo. El propio Medina dice que el ejemplo más claro de una muerte hermenéutica lo encontramos en situaciones vinculadas al colonialismo. Y desde luego él está pensando en mucho de lo que le ha pasado, por ejemplo, a los grupos indígenas en América, a las primeras naciones en los Estados Unidos, donde dice que se encuentran en una situación de muerte hermenéutica precisamente porque no es un incidente aislado donde hay una laguna hermenéutica, no es nada más un problema en la ausencia de un concepto, sino que lo que veríamos, por ejemplo, en el colonialismo, es que el proceso de colonialismo implica la destrucción de los sistemas de saberes locales y la creación de sistemas de saberes que pueden ser extractivistas de aquellos elementos que son de alguna manera utilizables. Es decir, no todo el conocimiento se pierde, pero hay un fenómeno de extracción que sí lo coloca bajo otra lógica. Eh, Eso de hecho ha sido estudiado por gente que estudia los procesos de modernidad y que hablan incluso de una modernidad en capas, donde de repente sistemas de conocimiento son desarticulados y los elementos que son útiles eh, para, para los colonos de alguna manera son refuncionalizados dentro de su sistema de conocimientos, pero el resto del sistema de quien ha sido colonizado es desarticulado. Entonces, es en estos conceptos, en estos, perdón, procesos de colonización, donde vemos con muchísima claridad qué quiere decir la muerte hermenéutica. Y lo que quiere decir es que vemos un proceso estructural y sistémico, normalmente con un periodo histórico bastante más amplio que el que acompaña simplemente una laguna hermenéutica, y que desarticula todo un sistema de conocimientos que puede llevar al extractivismo, pero que también puede llevar al sabotaje epistémico, es decir, que ante el intento de crear nuevos conocimientos por parte de esta población colonizada, lo que vemos es un sabotaje abierto a sus prácticas cognitivas. Y desde luego la creación de un sistema de conocimientos en paralelo que legitiman la subordinación. De nuevo pensemos en el caso de México y lo que vamos a ver es que en el caso de la Nueva España fue precisamente esto lo que le pasó a muchas de las comunidades indígenas de este país. La creación, por ejemplo, del sistema de castas muestra lo que era la creación de un sistema de saberes que legitimaban una subordinación. Entonces, cuando José Medina está hablando de muerte hermenéutica, está hablando de eso, es decir, no es simplemente que no tenga yo un concepto y que me afecte, sino que es algo sistémico, estructural, que suele afectar en escalas de tiempo mucho mayores, que suele afectar a grupos completos y que suele estar vinculado a procesos de marginalización muy fuertes
donde puede haber extractivismo epistémico, sabotaje epistémico y la creación de un saber que genera opresión epistémica. Eso es la muerte hermenéutica. Ahora, el propio José Medina reconoce que la muerte hermenéutica no solo ocurre en contextos de colonialismo, sino que también le ocurre a otras poblaciones. Y una de las poblaciones que él, de hecho, considera que han vivido históricamente muerte hermenéutica son justamente las poblaciones LGBTI, porque lo que nos dice es que las poblaciones LGBTI han vivido de alguna manera un proceso que no es idéntico al de las poblaciones indígenas, desde luego. O sea, las poblaciones LGBTI no somos otra nación, no somos otro país, no o sea, no somos eso, pero lo que sí hemos vivido es la creación de una serie de saberes que son epistémicamente opresivos sobre nosotros, o sea, todos estos saberes, remontándonos tanto a los saberes religiosos, vaya, que nos consideraban pecadores, pasando por todos los saberes eugenésicos y posteriormente saberes vinculados a la genética del desarrollo, a la genética, a la endocrinología, a la psiquiatría, desde luego, incluso al psicoanálisis, donde se nos colocaba en un lugar de la falla, ya sea, como he dicho, a través del trauma o a través de la falla orgánica. Todos estos saberes, de alguna manera, lo que estaban configurando era una situación de opresión epistémica. Y no solo pasaba eso, sino que durante mucho tiempo hubo una situación de sabotaje epistémico, donde el intento de crear, por ejemplo, saberes fue saboteado. El ejemplo más claro lo recordaremos con la quema de libros allá en Prusia, en el caso de Magnus Hirschfeld, que es una de las imágenes más conocidas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en realidad de los nazis. Seguramente mucha gente aquí ha visto escenas donde los nazis queman libros, pues muchas de esas escenas fueron, de hecho, de los libros de Magnus Hirschfeld, un sexólogo que abanderaba de alguna manera un discurso muchísimo más, hoy podríamos decir, mucho más igualitario con respecto a las diversidades sexuales. Y el sabotaje epistémico a veces no tiene que tener esa escala, donde queman un instituto, queman los libros y matan a todos, sino que puede tener también que ver con lo difícil que es para las personas LGBTI entrar a las academias. Eso es algo que cualquier persona LGBTI puede narrar, lo difícil que se hace de pronto estar en una academia. Y básicamente, para ya cerrar, en ese sentido, la noción de muerte hermenéutica, lo que nos está dibujando es este escenario donde la comunidad LGBTI no solamente ha vivido lagunas hermenéuticas al no tener conceptos especiales para nombrar cierto tipo de desigualdades, no solamente vive opresión epistémica, no solamente se enfrenta a injusticias testimoniales cuando, por ejemplo, busca denunciar la homofobia, por ejemplo, de la policía, la lesbofobia de la policía, no solamente ha vivido eso, sino que el nivel es, el hecho es de que esto es sistémico, es estructural y se ha traducido en ay, un segundo, se ha traducido en justo una muerte hermenéutica del colectivo que apenas está siendo subsanada en años recientes. Y para concluir, en ese sentido, pues esta charla hablaba de lo que hacen los prejuicios. Simplemente me gustaría decir que todos estos prejuicios que nos encontramos en la cotidianidad, que suenan a un chiste de mal gusto, que suenan a una burla de mal gusto y que mucha gente dice que son inocentadas, que simplemente son comentarios al pasar, esto es un error. Lo que hemos aprendido gracias a este giro en la filosofía moral y en la epistemología social es que aquello que parece aislado, aquello que parece inocente, de hecho puede configurar procesos estructurales muy fuertes y puede llevar a una situación de muerte hermenéutica. Entonces, simplemente señalar que ahí ha estado el colectivo LGBT, que empieza a salir, que empieza a llevar a cabo activismo epistémico, pero
que tendríamos que tener muy en claro, pues que eso no es un proceso sencillo y que los prejuicios que motivan estas burlas, estos chistes, no son inocentadas y no son ingenuos, ¿no? Y bueno, yo ahí le dejaría, le regreso la palabra a mi querida Ana Cristina. No, muchísimas gracias. Simón, la verdad es que siempre es un gran placer escucharte porque una de las cosas que sucede cuando escuchamos es que nos explota la cabeza, por decirlo menos. Entonces, en este caso, a mí toda esta eh, gran cantidad de conceptos que nos traes el día de hoy. A mí me estuvieron recordando un poco también a la elaboración, por ejemplo, de la categoría de epistemicidio, que se ha hecho, por ejemplo, desde otra latitud, que no es, por ejemplo, esta como tradición anglo que tú señalabas, sino que, por ejemplo, tiene que ver con los teóricos del sistema mundo, ¿no? O con la crítica decolonial. Y no sé si por allí ha habido, por ejemplo, acercamientos entre estos genocidios, epistemicidios, por ejemplo, que ha planteado Ramón Grossfogel, a lo mejor con esta muerte hermenéutica, pero también con esta justicia, injusticias epistémicas de las cuales nos estabas hablando hace un momento. Sí, o sea, yo sí creo que hay a ver, yo sí creo que hay un vínculo, no es un vínculo que la literatura anglosajona haya explorado, porque hay que decir que la literatura anglosajona en general, paradójicamente, a pesar de que trabaja estos temas, sigue siendo presa de sesgos coloniales. Y de hecho ya eso se le ha criticado a esta literatura. Hay un texto por ahí bastante duro con Miranda Fricker, donde de hecho dicen que ella comete de alguna manera lo que se llama una falacia de la praxis, una falacia de autocontradicción en la praxis, donde tienes una praxis que invalida tu discurso. Y eso es algo que nos puede pasar a muchas personas. Hay que decir que no solamente es privativo del norte global, mucha gente tiene un discurso y en sus acciones es otra cosa. Y eso se les ha criticado diciendo, bueno, ustedes tienen todo este discurso y sin embargo siguen sin atender a la producción, en el caso de Estados Unidos, de los feminismos negros, latinos, de los transfeminismos, y ya no hablar de lo que se hace en Latinoamérica. Entonces yo lo que te diría es que quienes estamos tratando de hacer esos vínculos somos más bien personas de Latinoamérica que retomamos esta tradición y que vemos que tiene un valor y que al mismo tiempo también reconocemos que esa tradición como se formula en los Estados Unidos y en Inglaterra tiene sus propios sesgos. Entonces yo sí creo que cuando nos dices esto tiene una conexión con los teóricos del sistema mundo, con todo el pensamiento de colonial y descolonial, yo diría sí, claro que sí, pero es una cosa que no ven ellos, sino que vemos aquí en el sur. De alguna manera es la apropiación en el sur global de este discurso el que de alguna manera permite ver eso. Y no es un accidente, por tanto, que sea José Medina un latino, o sea, un latino, porque aunque él es norteamericano, es un latino, no es un accidente que sea un latino el que vea la conexión con el colonialismo. O sea, no me parece un accidente que haya sido un latino el que diga, cuando esto ocurre con este nivel, en un contexto colonial, no solo es una injusticia hermenéutica, sino que es muerte hermenéutica. Entonces, no me parece un accidente. Y sí, yo sí creo que esto se puede explorar eh, y de maneras importantes. O sea, sí creo que parte de lo que han hecho los procesos coloniales que cometen en epistemicidios es justamente movilizar concepciones que generan injusticias ónticas, que generan opresión epistémica, todo esto. Este, Claro, y, y veo claro. Aquí hay otras preguntas. que Mira, también te preguntan, ¿cuál sería el papel de la educación en la reducción de prejuicios? ¿Prefieres que lea varias o quieres que te lea una por una?
Si quieres, léelas todas, porque a las 12 nos tenemos que desconectar. Entonces, para que... Bueno, ok, ¿cuál es el papel de la educación en la reducción de prejuicios? Y también, bueno, te agradecen, por supuesto, por la ponencia. Te preguntan, ¿podrías ofrecer consejos prácticos sobre cómo abordar y desafiar los prejuicios en nuestro día a día? Y también te felicitan una vez más y te dicen, es la primera vez que escucho estos conceptos de hermenéutica. ¿Existe algún libro que recomiendes para comenzar a introducirnos en este tema? Bueno, primero Serían, agradecer las felicitaciones. Em, Libros, hay libros, están los libros de José Medina, tiene un libro, de hecho, hay un handbook coordinado por el propio Medina, donde lo malo es que ese libro está en inglés, vaya. Eh, o sea, hay libros de Miranda Fricker, ya están traducidos algunos en español, están textos de José Medina, el handbook que coordina José Medina, están los textos de Kirsty Dawson, hay muchos trabajos, pero también hay trabajos en español y me gustaría recomendar que, por ejemplo, una colega que aunque vive en Chile es mexicana, Miriam Gerade, tiene también publicaciones y la ventaja es que en América Latina suelen ser de libre acceso. Miriam Gerade tiene publicaciones en español donde ella usa estos conceptos. Ángeles Eraña también tiene publicaciones en español donde usa estos conceptos. Iván Eliab también. En Argentina también está el trabajo de Blas Radi, por ejemplo, que también ha ocupado estos conceptos. Es decir, sí hay también mi querida Aurora Georgina Bustos, también ella tiene textos, ella ya no vive aquí en Ciudad de México, vive, si no me equivoco, en Coahuila, pero bueno, tiene textos también. Entonces, en español también pueden encontrar sobre todo artículos. Lo que hay son sobre todo artículos. En el diccionario de injusticias que coordinó Carlos Pereda y que se venden en las librerías de la UNAM, hay una entrada escrita por Ángeles Eraña donde ella da una introducción a este tema, entonces también les recomendaría el diccionario de injusticias. Ahora, sobre el papel de la educación, sin duda que los espacios educativos pueden jugar aquí un papel, solo que también tenemos que tener claro que los espacios educativos, así como pueden jugar para desmontar prejuicios, también históricamente han jugado un papel para solidificar prejuicios. Entonces aquí tenemos que tener muy claro que muchos procesos de opresión epistémica o incluso de injusticia epistémica o injusticia óntica fueron en su momento avalados desde instituciones educativas. Los discursos que, por ejemplo, colocaban a los indígenas en una posición inferior o a las personas racializadas en general, a las mujeres, a las diversidades sexogenéricas, muchos de estos discursos fueron avalados por espacios educativos. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que los prejuicios a veces se han movido desde la propia institución y habría en ese sentido que tratar de reconocerlos dentro de la institución y tratar de combatirlos. Es decir, el papel de la educación no solamente se restringe al aula, no solamente se restringe a tratar de decirle al estudiantado eh, o dotarlo de una serie de conceptos, una serie de reflexiones que le permitan vivir una situación más justa, sino que también implica un trabajo sobre la propia institución. Me queda claro que Ana Cristina, que Carla saben de lo que estoy hablando, implica un trabajo de la propia institución sobre sí misma para detectar prejuicios y eliminarlos. Y consejos prácticos, este siempre es el tema que se nos presenta. Ahí me gustaría decir que la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM el próximo año, empezando el próximo año, va a publicar un libro justamente sobre la inclusión y la diversidad sexogenérica en la UNAM. Y que tiene varios capítulos donde justamente se aborda eso. Entonces, primero la recomendación es que por ahí, yo creo que por ahí de marzo, la SIGU va a publicar este libro, por si a alguien le interesa, pues para que lo consiga.
Y ahí se mencionan varias cosas. De entrada, por ejemplo, reconocer que hay injusticias que afectan la capacidad de hacer una contribución, lo que se llama la injusticia epistémica contributiva, que tiene que ver cuando a una persona a raíz de un prejuicio no se le permite acceder a un espacio educativo o de alguna manera se le sabotea en este espacio. Entonces ahí, consejo práctico número 1, aprender a detectar estas fallas, que pueden tener muchas formas, desde permitir los comentarios prejuiciados, desde considerar que son inocentes, de que son aislados, de que son poco importantes, hasta cosas más obvias, como abiertamente que un profesor, profesora emita un discurso discriminatorio. O, por ejemplo, poner a ciertos estudiantes, que sobre todo le pasa a las mujeres, a llevar tareas como decirles a las alumnas, ustedes van a limpiar la cristalería. Esto también es un problema de contribución, porque el mensaje que manda es que de alguna manera su labor es menos importante y que deben atender tareas menos importantes. Entonces habría que aprender a reconocer todos estos obstáculos a la contribución. Y para redondear esto muy rápido, simplemente decir que esto es una cosa que se lleva a cabo en el aula, pero no solo en el aula. En el aula es importante saber reconocer los prejuicios y saber desmontarlos, pero no basta con el conocimiento, basta también con las dinámicas, por ejemplo, qué tipo de dinámicas de integración fomentamos. Es muy común, por ejemplo, dividir entre hombres y mujeres, y a veces no nos damos cuenta cómo esto a ciertas personas, sobre todo en las diversidades sexogenéricas, las deja en una situación muy incómoda porque no encajan con las dinámicas de los grupos hegemónicos. Entonces, inventar otro tipo de dinámicas también es importante, ¿no? Y hay, por supuesto, cosas que se hacen afuera del aula, el rediseñar los espacios para hacerlos más amigables, el crear procesos institucionales para hacerlos más amigables. Y bueno, pues estos serían algunos, pero bueno, por ahora pues diría eso. Claro, muchísimas gracias. Pues bueno, se ha acabado el tiempo. Te agradecemos muchísimo por las reflexiones, por tu tiempo aquí y doblemente por que también lo hiciste a pesar de que traes tu garganta un poquito lastimada. Muchas gracias, Sigón, de verdad, por estar aquí acompañándonos. Y pues, a nombre de la Comisión de Equidad de aquí de la Facultad de Ciencias, le agradecemos a la doctora Simón Guerrero McManus por habernos acompañado y les invitamos a los eventos del día de hoy, todavía del día de mañana. También les invitamos a la exposición de cartografías corporales que está aquí en el Amuscali para que vengan, para que nos acompañen, para que se den una vuelta por aquí y vean los trabajos que se han realizado también en el marco de la asignatura de Ciencia, Diversidad e Inclusión aquí en la Facultad de Ciencias y pues bueno, que sigamos construyendo estos espacios libres de violencia para todas las personas dentro de la facultad. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Simón Guerrero y gracias a todos, a todas, a todos ustedes. Nos vemos muy pronto.